¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Bueno, el tema de hoy es la paciencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Dios es paciente, pero ¿hasta qué límite es paciente Dios? ¿Cuál es el límite de la paciencia que puede llegar el Señor? ¿O el límite del amor de Dios? ¿Dios tiene un límite? ¿Dios se cansa de amar? ¿O también puede Dios desatar tal vez en algún momento su ira o su enojo? Bueno, Dios en la historia bíblica ha tenido realmente muchísima paciencia con su pueblo, muchísimo amor. En los tiempos antiguos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor escogió un pueblo de todas las naciones, uno en el cual se iba a revelar Él, y a través del Señor Jesucristo revelarse en cambio a toda la humanidad. Pero vamos a ver la historia del pueblo de Israel y cómo el Señor tuvo tanta misericordia, amor y perdón hacia ellos. Y la pregunta es, ¿el pueblo de Israel respondió de la misma manera hacia Dios? Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, versículo 37. ¿Qué dice ahí en pantalla? Ustedes la ven. Dice, partieron, se refiere, después que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y pues ya era el tiempo de salir de esa esclavitud que les había tenido por esclavos 430 años. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense la cantidad, 600,000 varones, sin contar mujeres y sin contar niños y sin contar también ancianos. O sea, si hacemos una idea aproximada, probablemente superaban los 2 millones de personas. Es una cantidad gigantesca, ¿no? Es como que casi bueno, Quito tendrá unos 3,5, pero pongamos para hacernos la idea, es como que prácticamente la gran mayoría de la ciudad de Quito, o su mitad podría ser, salía de un cautiverio. Imagínense la gran cantidad de gente. En Éxodo 12:40 nos dice, el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Estuvieron 430 años de esclavos, ¿sí? Para hacernos también un cálculo aproximado, más o menos más de 500 años llegaron acá a nuestras tierras, a lo que es hoy la ciudad de Quito, los españoles. O sea, imagínense la cantidad de años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y fueron liberados por fin. ¿Cómo se sentiría, pongámonos en los pies de este pueblo cautivo, cómo ustedes se sentirían de haber sido liberados de la esclavitud? ¿Se sentirían tristes o se sentirían gozosos? Alegres, ¿verdad? De haber salido de la cautividad durante tanto tiempo. 430 años, tantas generaciones, ¿no? Muchos nacieron cautivos por generaciones y generaciones. Y el Señor llegó el momento de darles la libertad. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Llegan ya el Señor les había prometido que les iba a llevar a una tierra que sería ya solo de ellos, la tierra prometida, cruzando un río que se llama el río Jordán. Y esa tierra prometida es lo que hoy conocemos como Israel, el Estado de Israel. Una tierra donde fluye leche y miel, les había manifestado el Señor. Una tierra que sería por ellos de generación en generación por miles de años, hasta la actualidad. Y los egipcios, el faraón molesto, recapacita y dice, no les voy a dejar libres, y les persigue con sus carruajes, ¿no? Y llegan ellos a una frontera que era el Mar Rojo, el pueblo de Israel. El mar y atrás el ejército de los egipcios, entre la espada y la pared.
Pero ¿qué hace Moisés? Toca el mar y se abre. Y se hace un sendero en la mitad del Mar Rojo y pueden cruzar el pueblo de Israel. Qué tremendo milagro, ¿no? O sea, vamos suma de milagros. El primero ya salir libres. El faraón no quería dejarles libres. Acordemos que hubo las plagas que mandó Dios a Egipto y al final, cuando mueren los primogénitos, dice, está bien, les voy a mandar, ya váyanse de aquí, porque nos han traído muchos males, dice. Pero después, como digo, se arrepiente y les empieza a perseguir. Y llegan cerca al mar y ven el mar, dicen, están perdidos los israelíes, vamos a acabar con ellos. Pero se abre el mar, cruzan el mar y los llegan al otro orilla, el pueblo de Israel. Y el faraón, no el faraón, pero el ejército del faraón cruza sus carruajes por en medio del mar. Y cuando ya el pueblo de Israel ha llegado a la otra orilla, el mar empieza a cerrarse. Y todo ese ejército gigantesco del faraón perece por el efecto de las aguas. ¿Qué dice Dios con este mensaje? Mira, te he hecho libre, pero también tus enemigos son mis enemigos y no ha quedado nada de tus enemigos. Ahí están los que te esclavizaron, ahí están los que te persiguieron. No queda, yo soy tu Dios, yo soy más poderoso. ¿Qué diría la gente? Qué maravilla, ¿no? Tenemos un Dios que está junto a nosotros. Dice que había una nube que protegía al pueblo de Israel, ¿no? Esa nube siempre les seguía y era una nube para protegerles del calor tremendo del desierto, ¿no? Les protegía era como un paraguas prácticamente, ¿no? Y seguían ellos caminando y en la noche había una columna de fuego. Ustedes saben, en el desierto en la mañana hace un calor terrible, pero en la noche, curiosamente, la temperatura baja terrible. Y esa columna les daba calor en la noche. Todo completo. O sea, Dios tenía como decir, yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, mis mimados, y no van a perecer. Tuvieron hambre y les mandó un pan, unas hojuelas, en realidad es como un cornflakes, ¿no? Les mandó y con eso ellos preparaban un pan que es el maná y comían de eso, ¿no? Y todos los días preparaban eso. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Vamos al capítulo 16, del versículo 3 al 4. ¿Qué dice ahí? Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Miren el cambio. ¿Por qué pasa eso? Ya les saca de la libertad, ya tienen una segunda oportunidad, pero empieza la queja. ¿Por qué es esto? ¿No? Ya vamos a ver más adelante. En la tierra de Egipto, dice, muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, está bien, ya fueron libres, ya cruzaron el mar, pero extrañaban algo, la carne, ¿no? A pesar de estar en esclavitud, extrañaban la esclavitud. Ahí teníamos carne, teníamos pan, y el Señor dice, está bien, les voy a dar pan. Y después que les dio el pan, ellos dijeron, ya estamos cansados de este pan blando, ya les cansó el pan, ¿no? Ya les cansó el pan, ¿no? En Éxodo 17, vamos a ver, Éxodo 17, del 1 al 6, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Joreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Sí, salió agua. O sea, bueno, antes era la queja de que querían carne, ¿no? Querían pan, les dio el Señor pan. Ahora, ¿nos vas a matar de sed? Bueno, agua. ¿Qué más quieren? Todo el Señor les dio. Ya les di la libertad, ya maté a sus enemigos, les di de comer, les doy agua. Y el mismo Moisés dice: ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Vamos a Éxodo, ahí 17, del 8 al 13. En el trayecto se encuentran con un pueblo enemigo de ellos que quería también destruirles. Vamos a ver qué pasa. Entonces vino Amalek. Amalek era este pueblo y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o Israel ganaba la batalla, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía o ganaba Amalek. Es decir, él se cansaba, ¿no? Estar todo el tiempo con la vara en la mano arriba. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Otro gran milagro. Viene este pueblo enemigo, Amalek, ¿no? Y Moisés dice: no, yo voy a alzar los brazos, y cuando alce los brazos vamos a triunfar. Después se cansa, pero bueno, le sostienen, y el pueblo, este enemigo de Israel, es destruido a filo de espada. ¿Qué más? ¿Qué más milagro, no? Destruir a un ejército enemigo. Seguían los milagros, seguía la mano, la protección del Señor. Vamos a Números, al capítulo 11, versículos del 4 al 8. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, se mezclaron extranjeros ahí con el pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Aquí es cuando ya se cansan del pan, ¿no? Del maná. Nos acordamos, dicen ellos, ¿no? Del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Entonces ya se cansaron del maná. Del 11 al 14 dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, Moisés ya se empieza a cansar, ¿no? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sí? Concebí yo a este pueblo. O sea, este pueblo yo
lo cree, es como diciendo, Señor, ya no es mi problema, es tu problema, ya no puedo más con esta gente. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. No puedo yo ya soportar a este pueblo. Ya estoy cansado, dice el Señor, Moisés. Y del 18 al 20 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces el Señor les dice, sí, ¿quieren carne? Está bien, les voy a dar carne, voy a darles tanta carne que les va a salir hasta por las narices. O sea, ya no les voy a dar ni siquiera un día, un mes, les voy a dar, o sea, para que ya se hastíen de tanta carne, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda la queja del pueblo de Israel. Vamos a leer hoy, en esta mañana, bastantes versículos, ¿sí? Porque la palabra prácticamente habla por sí sola. Del 31 al 34 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrod Hataba, tumbas de los codiciosos, dice que significa eso, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Era el título de esta charla, la paciencia de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Tiene un límite la paciencia? Sí. Ya se cansó Dios. Dijo, está bien, les voy a dar ya todo lo que me piden, ya no sé qué más darles. Pero también dice que Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Qué pasa en nuestro tiempo, en nuestra sociedad actualmente? ¿Somos así como el pueblo de Israel? ¿Siempre estamos quejándonos por todo? ¿No les parece un poco común en nuestro entorno, en nuestra sociedad actual? Tenemos un país maravilloso, con sus problemas, obviamente, ¿no? Pero siempre yo escucho, vemos en las noticias, en las redes, en los mensajes que la gente pone en las redes sociales, siempre quejándose de todo de este país. La gente tiene, qué sé yo, tal vez un pan para comer, pero ya no se conforma con pan, quiere algo más y más y más. Y realmente el Señor dice que si tengamos sustento y abrigo, estemos contentos, porque es una maravilla. Hay gente que en realidad, en verdad, no tiene sustento de abrigo, pero la buena parte de las personas tienen un sustento. No tendrán la casa lujosa, tal vez no tendrán lo mejor, pero es una base para poder empezar y tener una vida plena, pero siempre anhelamos algo más. Miren, es como los presos, ¿no?
Han escuchado que los presos ya les dan la libertad y automáticamente buscan delinquir de nuevo para volver a la cárcel. Como que se sienten contentos de estar en la cárcel, se sienten más seguros. La libertad, que es un don tan preciado, tan grande, qué sé yo, no les llena, y ellos lo que quieren es volver a estar en ese entorno tremendo que es estar en una prisión. Pero a veces así nosotros queremos regresar al pasado, regresar al tiempo en el cual realmente tal vez no fuimos tan felices, y Dios nos ha sacado de eso, pero queremos regresar a una vida que no es de plenitud, como el pueblo de Israel. Vamos a ver algo más en Éxodo 32. Del 1 al 4. Dice, viendo el pueblo, Moisés sube el monte, ¿no?, para recibir las tablas de la ley. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. O sea, ya Moisés se demoró, ¿no? Dijeron, no, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Moisés se demora? Y Moisés estaba recibiendo estas órdenes, de esta ley de parte del Señor, pero ellos ya se impacientaron. No tuvieron paciencia, ¿no? Entonces le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué pasaría con Moisés, no? ¿Se murió? ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Entonces, ya el Dios milagroso, el Dios que les hizo tantos milagros, ya no es suficiente. Tienen que hacerse unos dioses. Y Aarón les dijo, apartad, y Aarón mismo, el hermano de Moisés, cae en eso. Dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas, ¿no?, los aretes de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellas y le dio forma con un buril, con un punzón, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hicieron un becerro de oro, ¿sí? Un becerro de oro. En el versículo 9 dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Se demora un poquito Moisés y ellos lo primero que hacen es hacerse un becerro de oro, un dios de oro, ¿no? El Dios vivo, el Dios real no era suficiente, se hicieron un dios de oro. ¿Y qué dice el Señor de Moisés? Este es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es eso, cerviz? ¿Qué es la cerviz? La cerviz es este cuello, ¿no? Y está asociado al arado, a los bueyes. Los bueyes les ponían el yugo, ¿no?, para poder arar. Y había un buey que decían, este es de dura cerviz. ¿Qué era ese tipo de buey? El buey que el labrador le decía, anda a la izquierda, y el buey que era le daba la contra y se iba a la derecha. Eso es dura cerviz. O sea, el Señor les decía, miren, vayan por aquí, pero este pueblo se iba por el otro lado, como el buey. No entendían, no eran obedientes, eran tercos, eran necios. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué el pueblo, cuando recibe una bendición de Dios, por qué actúa de esa manera? ¿Por qué creen ustedes que el pueblo actúa de esa manera? ¿Qué pasa? ¿No están conformes? ¿Por qué nosotros en este tiempo actuamos de esa manera? ¿Estamos conformes? ¿O siempre hay algo que nos molesta? Siempre la queja. Nos levantamos quejándonos. Ay, Señor, mira este día nublado, ¿no? Este día con lluvia, este día con frío. Y no sabemos que todo eso tiene una bendición. La lluvia es una bendición de Dios.
Si no lloviera, estaríamos en sequía. La gente, ¿se acuerdan? Estuvimos un tiempo en una sequía que afectó realmente la generación eléctrica en nuestro país. ¿Y qué decía la gente? Ojalá, ¿cuándo lloverá? ¿Cuándo vendrán las lluvias? Ahora que vienen las lluvias, dicen, ya, ¿cuándo saldrá el sol? Ya estamos cansados de las lluvias, ¿no? Y es así, nunca estamos conformes, nada nos conforma. Siempre recordamos el pasado, la esclavitud del pasado y queremos volver a lo mismo. Qué necio, ¿no? ¿Será que el ecuatoriano también es un pueblo de dura cerviz? ¿Qué creen ustedes? Yo creería que sí. Somos un pueblo también de dura cerviz. Hay naciones en el mundo que no tienen la riqueza que tenemos nosotros. De hecho, les falta lo más básico. Carecen de lo más básico. ¿Qué es lo más básico? El agua. Por ejemplo, hay países que viven sequías eternas. Un vaso de agua es como realmente vale lo que pesa en oro. No tienen campos para poder cultivar porque son desérticos. El mismo Israel, el Israel que conocemos en este tiempo, no es que es un país originalmente en el año 48, como cuando nació el Estado de Israel, era un desierto, era un desierto. Los israelitas, los judíos, ¿qué hicieron? Hicieron florecer el desierto, que es algo inaudito, ¿no? Impresionante. Hicieron florecer el desierto. Pero cuánto que ellos hubieran querido tener una tierra como la nuestra. Uno va por la serranía, por ejemplo, y los campos verdes, verdes, y solo llega a la frontera con el Perú y automáticamente el clima empieza a cambiar. Se vuelve un país desértico, que es increíble, ¿no? Cruza la frontera, el uno es desierto y el otro verde. Por tamaño somos el país más biodiverso del mundo. No hay otro país más biodiverso. Tenemos todos los climas en un espacio tan pequeñito, pero no estamos contentos con lo que tenemos. No nos agrada lo que tenemos, no estamos felices con lo que tenemos. Y en nuestra vida diaria también, ¿sí? Tenemos tal vez una casa, pero queremos otra. Tenemos un carro, no quiero el carro, el que tiene el vecino, ese se ha comprado el carro, no, yo necesito uno así. No estamos, yo no digo esto, no me malentiendan, que uno no tiene que tener metas y una ambición sana en la vida, no. Pero sí hay que estar agradecido por Dios de lo que nos ha dado. Y también reflexionar de dónde venimos y tomar buenas decisiones en nuestra vida diaria. Es decir, no podemos volver como el pueblo de Israel ha querido volver a la esclavitud, otra vez volver a la esclavitud del pecado, por ejemplo. Si Dios ya nos ha sacado de un estilo de vida y tal vez estamos añorando ese estilo de vida que teníamos antes, qué sé yo, estamos añorando las fiestas que teníamos antes, que nos tomábamos unas copitas y nos sentíamos felices, ¿no? Dicen, qué lindo. Eso es como añorar, como el pueblo de Israel añoraban la carne, los puerros, las cebollas, dice, ¿no? Leamos Éxodo 32, versículo 22. Dice, cuando Moisés baja con las tablas y ve lo que han hecho, ve que han hecho un becerro de oro, Moisés se enoja y rompe las tablas, las bota al suelo, las tablas de la ley. Y le dice a Aarón, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado ¿a qué? Al mal. Ahí viene la causa, ahí viene la razón. ¿Por qué querían regresar al pasado, regresar a Egipto? ¿Por qué? Inclinados al mal. Una inclinación al mal, una inclinación natural al mal. Qué tremendo. Dios puede
transformar la vida de muchas personas. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Ustedes lo saben muy bien. ¿Cuál es la condición para que una persona obtenga la bendición y la misericordia de Dios? ¿Sí? Que renuncie al mal, que se arrepienta, que pida perdón. ¿Sí? Pero hay otros casos de personas que están hundidas en el hoyo, hundidas en el mal, y no quieren salir de eso. No quieren salir de eso, ¿no? Dios les abre el mar rojo, Dios les hace milagros, Dios manda una columna de fuego que les proteja, pero no, hay que volver al pasado. Del 25 al 28 dice, justamente cuando ya Aarón le comenta esto, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, imagínense, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Qué tremendo, el mismo hermano de Moisés permitió esto, ¿no? Moisés le deja encargado, dice Aarón, cuida de este pueblo, y él mismo les dice, presten las joyas para hacer un becerro de oro. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Dios? Júntese conmigo. A ver, vengan, los que estén con Dios, vengan acá, ¿no? Den un paso adelante. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, dice. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hay consecuencias. Hay consecuencias, o sea, Dios bendice al pueblo, pero también cuando se enoja, se enoja. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. ¿Hasta cuándo tendré paciencia? Dice el Señor. Pero llega un punto en que su paciencia ¿no es cierto? Por eso no podemos jugar con Dios. Individualmente, como personas que estamos aquí, no podemos jugar con Dios. Y también como nación, como pueblo, como país, no podemos jugar con Dios. Porque Él tiene un límite a su paciencia. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 23 al 24, dice el Señor algo. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, dice, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Eso es lo que dice el Señor. O sea, vengan conmigo, caminen conmigo para que les vaya bien. Pero, ¿qué pasa ahí en el 24? Dice, y no oyeron, 24, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo a veces sí me desilusiono un poco de la realidad de nuestra gente, de nuestra cultura, que realmente es como, no sé, es una fotografía que se adapta perfectamente a nuestro país. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. ¿No? No hemos aprendido. ¿Y qué va a pasar con el Señor? No sé. Como decía la pregunta que yo hacía, ¿hasta cuándo? El Señor toma medidas después que pasó eso con el pueblo de Israel. Vamos al libro de Números.
Retrocedamos, vamos a dar marcha atrás al capítulo 14, del 1 al 19. Les voy a leer un poquito largo, me disculpan, pero vale la pena. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, o sea, se rebelaron, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volver al pasado? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya dejémosle a Moisés a un lado, busquemos otro que nos dirija. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, en actitud, el pueblo de Israel rasgarse la vestidura era como de dolor, ¿no? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, porque de las 12 tribus seleccionaron a uno para que vayan a inspeccionar la nueva tierra, la tierra que Dios les había prometido, y de los 12, 10 dijeron que era mala, que no era buena tierra, y solo 2, la misma tierra, la misma visión, pero 2 dijeron, qué maravilla que es esta tierra, qué hermosa. Pero los 10 dijeron, qué tierra terrible que nos ha traído Dios. ¿Por qué unos piensan que está buena y otros mala? No, es la actitud, es que hay en el corazón de las personas. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que le fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, dice Josué, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Perdón, Caleb decía, está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínense, él dice, esta tierra es buena, vamos, tomémosla, y el resto dice, no, vamos, apedreémosles. Porque están en contra de nuestro deseo de irnos al pasado, de regresar a Egipto. Cuando alguien te dice, mira, no, está bueno, esto está bien, vamos, sigamos así, vamos a salir adelante. ¿Qué pasa a la gente? Con su boca quieren apedrearles. ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Hay que volver, el pasado fue mejor. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, a ver, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo, porque nosotros los comeremos como pan, y con amparo su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés otra vez, ¿hasta cuándo? El Señor dice, esta vez fue Jehová, el Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo les tendré paciencia? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y ahí dice el Señor, miren, esto es tremendo, ¿no? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ya no voy a tener más paciencia con este pueblo y los voy a destruir. Y los heriré de mortandad y los destruiré, a ti te pondré sobre gente más grande. Voy a traer otro pueblo en vez de ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara perecías tú, Jehová, y que
tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: ¿por cuánto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les habías jurado, los mató en el desierto? Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Qué le dice Moisés? ¿Quieres destruirles? ¿Pero qué van a decir los egipcios? Que les sacaste de la esclavitud para matarles en el desierto. Qué curioso, ¿no? Es como que le hicieras reflexionar a Dios. Y el Señor les perdona. Porque Él ya les iba a destruir y tiene misericordia de este pueblo. Pero allí les dice algo. En el versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice el Señor? Está bien, les perdono, pero los que tienen más de 20 años no entrarán a la tierra prometida. Solo van a entrar los de menos de 20 años, los jóvenes, los bien jóvenes, solo ellos van a entrar. Porque seguramente Él vio que esa generación sí tenía otra manera de pensar, sí tenía otra manera de actuar. Y le creyó al Señor y valoró lo que Dios había hecho. Pero los más mayores murieron, quedaron en el desierto. Solo esa generación entró. Es tremendo, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, ustedes saben que el Señor era del pueblo de Israel, era judío. Nosotros amamos a los judíos. Este mensaje no es contra los judíos. Nosotros les queremos, amamos al pueblo de Israel. Pero hay una realidad del pueblo de Israel, ¿no? Es un pueblo que ha sido duro. El Señor vino acá a la tierra, Dios hecho hombre, y se reveló a su pueblo, pero el pueblo de Israel no creyó en él. En Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, o sea, a lo de él, a su sangre vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, ¿no? A veces el Señor tiene que tomar algo diferente de otra nación. ¿Quiénes le recibieron al Señor Jesucristo? Los gentiles, los que no eran judíos. Los judíos no le reconocieron, y es curioso, hasta ahora muchos judíos no reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. En la historia de Israel hay un profeta que se llamaba Elías. Tenía una unción del Señor tremenda, hacía muchos milagros Elías. Y Elías fue durante una sequía de 3 años y medio que había habido. Y él fue a donde había una viuda que estaba ya pues con lo mínimo para ella sobrevivir. Pero curiosamente ella no era judía, no era israelita en ese tiempo, era fenicia. Y Elías hizo un milagro con esta mujer que estaba ahí a punto de coger el último poco de aceite que tenía y poco de harina para hacer pan, y como ella le dijo, acostarnos y dejarnos morir. Pero a ella le hizo un milagro y le dijo, no te faltará el pan. Hizo un milagro. Después el hijo muere y Elías ora por este niño y resucita. Pero ella no era del pueblo de Israel, fue fenicia.
También Eliseo hizo un milagro a Naamán, un sirio que tenía lepra, y este no era del pueblo de Israel, y él hizo un milagro. A veces toca al Señor tomar acciones, tal vez con otro pueblo. Dice, este pueblo no me honra, tal vez las bendiciones voy a dar a otro pueblo, a otra nación. Tal vez estamos con esta rebeldía quitando las bendiciones de Dios para nuestra vida, para nosotros mismos. Y el Señor diga, yo te separé, te di mi bendición, te tomé como hijo o hija, pero no has valorado lo que yo te he dado. Entonces voy a tomar lo tuyo y le voy a dar a otro. Y eso puede hacer con nosotros. Y eso puede hacer con nuestra nación. Esta nación no merece lo que yo tengo para esta nación, le voy a dar a otra. Y puede bendecir a otra nación, a otro pueblo que sí le honre al Señor. En Juan 5, del 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ese recibiréis. Sí. Cuando venga un hombre que diga que él es el Mesías, un falso Mesías, a él le van a recibir. Es el anticristo. Pero a él no lo recibieron. De tan drástico fue la negación al Señor Jesucristo que hizo el pueblo de Israel, que está en el libro de Mateo, lo que hicieron con él. Y tal vez lo que nosotros o algunas personas hacen con el Señor, tal vez sin darse cuenta. En Mateo 27, del 20 al 26, vamos a leer. Y voy a leer desde el 19 más bien. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, la mujer de Poncio Pilato, le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, no te vayas contra este hombre que es Jesús. Pero los principales sacerdotes, miren, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de estos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Barrabás, un delincuente, les puso. ¿Suelto a Jesús o suelto a Barrabás? Suelta a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho este hombre, ¿no? Pero ellos gritaban aún más, o sea, más fuerte, diciendo, sea crucificado, crucifícalo. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el mundo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Es las injusticias que un justo es arrestado, ¿sí? Y el malvado es dejado libre. Y así pasa en nuestro tiempo. Mucha gente que quiere hacer lo bueno delante de Dios es cuestionada. Es tratada como una persona, qué sé yo, como un delincuente. Y los delincuentes, los malos, los que han hecho el mal, ¿no? Son tratados como justos. Esas son las incongruencias que vivimos. Y vivimos en este tiempo en nuestra nación, ¿no? A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y dejaron, suéltale a Barrabás y crucifica a Jesús. Quiero terminar con el Salmo 51, versículo 57, pero algo que quería hacer notar de lo que leímos antes.
es que todo tiene consecuencias. La gente, ustedes vieron que los que se rebelaron contra el Señor, muchos fueron muertos y otros quedaron a vivir en el desierto. Ya no pudieron entrar a una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. Hay consecuencias. Y cuando los religiosos de ese tiempo, este pueblo, gritaba: crucifica a Israel, a Jesús, ¿saben lo que dijeron? Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. No sabían lo que decían. Y efectivamente la sangre de Cristo cayó sobre ellos. Y el pueblo de Israel, repito, un pueblo que amamos, nunca ha dejado de sufrir. Han sufrido hasta ahora. Tienen guerras, tienen tormentos, son perseguidos, son en el Holocausto, en la Segunda Guerra. Lamentablemente no. Vino Dios mismo hecho hombre y no lo reconoció. Entonces hay consecuencias para la desobediencia de Dios. Y eso es lo tremendo que puede pasar en las personas que si niegan las maravillas que Dios puede hacer en su vida o que ha hecho, no saben lo que están haciendo porque hay consecuencias. Dios tiene mucho amor, mucha paciencia, pero llega un punto en que tal vez dicen: hasta aquí nomás. Pero eso no queremos nosotros, ¿verdad? Queremos ser un pueblo fiel al Señor. Salmo 51, 17 dice lo siguiente: porque ¿qué es lo que en realidad el Señor quiere de las personas? Con esto termino. Es lo que quiere de ti, quiere de mí, quiere de cada uno de nosotros. En el 16 más bien dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. No quiere cosas así religiosas. Los sacrificios de Dios son ¿qué? Dígalo usted. El espíritu quebrantado, al corazón contrito, el corazón triste y humillado no desprecias tú, Dios. Al corazón que dice: Señor, perdóname por mi rebeldía, perdóname por no haber valorado lo que tú has hecho conmigo. Y esa sería una oración que nuestro pueblo, nuestra nación debería hacer a Dios. Señor, perdónanos por no ser un pueblo que agradece lo que tú has hecho. Y somos un pueblo soberbio, un pueblo necio, un pueblo de dura cerviz. Pero nosotros, que somos el pueblo de Dios, no debemos ser así y dar ejemplo a los demás. Y que Dios tenga misericordia de muchas personas que, habiendo visto la mano de Dios en sus vidas, no le han reconocido al Señor como su Dios. Espero que no estemos en ese grupo, sino estemos en el grupo que reconoce día a día lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pies. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.